Nos toca hoy un elemento pues complicado, los logaritmos. No os asustéis porque aunque la palabra es muy rara, todo viene de una potencia, o sea que tampoco es tan complicado. Nosotros en una potencia tenemos tres números, a elevado a b igual a c. Por ejemplo, 2 al cubo igual a 8. Si yo tuviera que calcular c, diríamos que lo que hacemos es una potencia, porque hago que c es igual a elevado a b, por lo tanto, en este ejemplo sería 8. Si yo tuviera que calcular a, que es la base en este caso, tendríamos un radical. Lo vais a ver muy fácil en el ejemplo. Si a al cubo es 8, ¿cuánto es a? Pues la raíz cúbica de 8, que es 2. ¿Y qué pasaría si yo tuviera que calcular el exponente b y solamente conociera la base y el resultado? Bien, pues ahí es donde aparece el logaritmo. b, precisamente, ese exponente, es a lo que llamamos logaritmo en base a de c. Así se lee. El número c se le llama argumento. Si yo tuviera que 2 elevado a b es igual a 8 y tuviera que calcular b, podría decir que b es el logaritmo en base 2 de 8, es decir, 3. 3 porque yo sé perfectamente que 2 al cubo es 8. Bien, pues ¿a qué equivale entonces que el logaritmo en base a de c es igual a b? Pues a la potencia que habíamos dicho, que a elevado a b es igual a c. Siempre podemos hacer ese cambio. Y hay que tener cuidado de que la base siempre sea positiva. En un logaritmo todas las bases son positivas. Siempre recordad que podemos escribir un logaritmo como si fuera un exponente. Vamos a ver cómo se utilizaría la calculadora. Cuando la base es 10, el logaritmo se le llama decimal y se escribe solamente log, no se escribe la base. Si yo quisiera con mi calculadora calcular el logaritmo en base 10 de 1000, le daría una tecla que pone log de 1000, en este caso saldría 3, porque 10 al cubo es 1000. Existe otra base importante que es el número e, del que ya os había hablado anteriormente. Es un número muy utilizado en economía y en biología. Entonces el logaritmo en esa base se le llama neperiano y se representa con ln. Si yo quisiera calcular logaritmo neperiano de 90, debería darle a la tecla ln de 90 y me saldría un resultado con un montón de decimales, porque el número e elevado a 4,4998, etcétera, etcétera, me saldrá 90. Hay calculadoras que tienen una tecla para calcular logaritmos de cualquier base, una tecla como esa que veis ahí, pero no todas la tienen. Tenéis que ver si la vuestra la tiene. Si no la tiene, pues veremos más adelante qué podemos hacer con ello. Vamos a ver las propiedades. Es importante que las tengamos claras. Primera propiedad. El logaritmo en base a de 1 siempre es 0. Porque si yo traduzco eso en forma de exponente, equivaldría a que a elevado a 0 es 1. Y eso siempre ocurre. Segunda propiedad. El logaritmo en base a de esa misma base también es igual a 1. De la misma forma, traducimos en potencia y a elevado a 1 es igual a a. Por lo tanto, es una expresión correcta. Recordad, fijaos lo que estoy haciendo. Es como que me cojo aquí la base a elevado al resultado, que es 1, y es igual que el argumento en este caso. Eso es lo que vamos a hacer siempre para traducirlo y que lo veáis mejor. Siguiente propiedad. Logaritmo en base a de a elevado a n, pues es n. De la misma forma,
Si yo traduzco en forma de exponente, es que me sale lo mismo, exactamente. Ya vamos con una propiedad más difícil. Si yo sumo dos logaritmos que tienen la misma base, me dará lo mismo que un solo logaritmo multiplicando los argumentos. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quisiera sumar el logaritmo en base 2 de 8 y el logaritmo en base 2 de 4, esta propiedad me dice que sería lo mismo que el logaritmo en base 2 de 32. Vamos a ver si esto es así, es cierto. 8 es 2 al cubo y 4 es 2 al cuadrado. Entonces, por la propiedad 3, el logaritmo en base 2 de 2 al cubo es 3 y de 2 al cuadrado es 2. Tendría entonces 3 más 2, ¿pero cuánto es 32? 2 elevado a la quinta. Por la misma propiedad 3, eso es 5. Bien, ¿me ha salido el resultado? Perfecto. Fijaos que para calcular logaritmos, yo lo que intento es, el argumento lo descompongo factorialmente para que me salga la misma base. De esa manera el resultado es el exponente. Recordad que un logaritmo es como el exponente que tiene ese argumento. Bien, siguiente propiedad. Si en vez de sumar lo que hago es restar dos logaritmos, si antes multiplicaba, pues lo lógico es que ahora sea una división. Con el mismo ejemplo, debería ocurrir que si yo resto el logaritmo en base 2 de 8 y el logaritmo en base 2 de 4, el resultado debería ser el logaritmo en base 2 de 8 entre 4, que es 2. Si hago lo mismo que antes, tendría 3 menos 2. He cogido los mismos logaritmos. ¿Pero cuánto es el logaritmo en base 2 de 2 elevado a 1? Pues 1. Ya tengo ahí mi conclusión. Y la última propiedad me dice que si yo tengo el logaritmo de un argumento distinto a la base que tiene un exponente, ese exponente podría salir fuera del logaritmo multiplicando. Vamos a ver este ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir? Y fijaos que el 4 no es lo mismo que el 2, por lo tanto, lo que quiero, si fuera igual que el 2 también podría hacerse, pero ponemos el ejemplo más complicado. Ese 3 sale delante multiplicando. Vamos a ver que esto sea verdad. 4 al cubo en realidad es 2 a la sexta. Otra vez por la propiedad 3, tengo que eso es 6. Y lo que tengo a la derecha, pues como 4 es 2 al cuadrado, pues tendría 3 por 2, porque me quedaría con el exponente. Conclusión, pues terminada. Vemos este último caso, que es cuando nuestras calculadoras no nos dejan calcular en cualquier base. Bien, pues lo que hacemos es transformar mediante una fórmula, que ahora veréis, en logaritmos de otras bases que sí tengan mi calculadora. Por ejemplo, base 10, logaritmo decimal. Y así vamos a utilizar siempre la tecla log. La fórmula es esta. Es un poco difícil, pero tampoco es tan complicada. Lo que hago es que si yo tengo un logaritmo, cualquiera, eso siempre lo puedo cambiar como una división de dos logaritmos, escogiendo la base que a mí me apetezca. Veis que C, yo no he puesto un valor concreto, puedo elegir la base que quiera. Lo que pasa que la más sencilla siempre es 10. Y aquí arriba le pongo en el argumento de aquí, y aquí abajo pongo la base de aquí. A esto se le llama cambio de base. Veamos este ejemplo. La fórmula dice que si yo quiero calcular el logaritmo en base 100 de 10.000, pues sería lo mismo que el logaritmo en la base que quiera. He cogido 10 para que sea más fácil, y aquí arriba pongo 10.000 y aquí abajo pongo 100. Como yo sé que 10.000 es 100 al cuadrado, pues fijaos, aquí lo he puesto fácil, lo he preparado para que veáis que esto es 2.
Pero a la derecha, ¿qué tengo? Que 10.000 es 10 elevado a la cuarta y 100 es 10 elevado al cuadrado. Por lo tanto, 4 entre 2. Resultado concluido. Bien. En principio ya digo que es un concepto no sencillo, pero que tenemos que practicar mucho este año y bueno, ya veremos cómo tampoco es tan complicado.